Mi hija me suplicó: «Mamá, no le digas a papá». Y en ese instante, el mundo que había construido con tanto esmero comenzó a desmoronarse. No fue un derrumbe estrepitoso, de esos que dejan escombros y polvo por doquier. Fue un colapso silencioso, interno, como el de un edificio que cede desde sus cimientos. Imperceptible para el ojo inexperto, pero devastador para quien habita en él. Yo, Elena, arquitecta de profesión y de vida, siempre creí tener cada viga, cada ladrillo de mi existencia perfectamente calculado y en su lugar. Mi matrimonio con Javier, mi exitoso esposo abogado, era la piedra angular de esa fortaleza. Y Sofía, nuestra hija de 16 años, era la joya de la corona, el adorno más preciado en nuestra vitrina de perfección. Sofía siempre fue la hija soñada. Notas impecables, modales exquisitos, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era la viva imagen de la responsabilidad y la dulzura. Pero esa noche, la sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mueca de terror que jamás le había visto. Entró por la puerta principal, no con su habitual ligereza, sino arrastrando los pies, como si cada paso fuera una carga insoportable. Su cabello castaño, normalmente impecable, estaba revuelto, y su ropa, una blusa blanca que yo misma le había elegido, tenía una mancha oscura cerca del hombro. Intentó ocultarla con la mano, pero mis ojos de madre, entrenados para detectar la más mínima anomalía en su universo, no pasaron por alto el detalle. «Sofía, ¿qué te pasó?». Mi voz, que solía ser firme y controlada, se quebró. El miedo, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a reptar por mi espina dorsal. Ella levantó la vista, sus ojos verdes, idénticos a los de Javier, estaban hinchados y rojos. Fue entonces cuando pronunció esas palabras, un susurro desesperado que se clavó en mi alma como un puñal helado: «Mamá, no le digas a papá. Por favor, no le digas nada». El aire se volvió denso, pesado. Mi mente, acostumbrada a la lógica y a la resolución de problemas, se quedó en blanco. ¿No decirle a Javier? A mi esposo, mi compañero, el hombre con quien compartía cada secreto, cada alegría, cada preocupación. Javier era nuestro protector, nuestro pilar. Él era el que siempre sabía qué hacer, el que traía calma a cualquier tormenta. La idea de ocultarle algo, y más aún, algo relacionado con nuestra hija, era impensable, una traición a todo lo que habíamos construido. Pero la mirada de Sofía, esa mirada suplicante, llena de un terror tan profundo que me hizo temblar. No era la mirada de una adolescente que había roto una regla o llegado tarde a casa. Era la mirada de alguien que cargaba un peso inmenso, un secreto que la estaba ahogando. Y en ese momento, el instinto maternal, ese lazo primario e inquebrantable, superó cualquier lógica o lealtad conyugal. «Está bien, mi amor», le dije, mi voz apenas un hilo. «No le diré nada. Pero tienes que contarme a mí. ¿Qué pasó?». Ella se desplomó en mis brazos, un torrente de lágrimas y sollozos. Me aferré a ella, sintiendo el temblor de su pequeño cuerpo. La mancha en su blusa, ahora que la veía de cerca, no era solo una mancha. Era sangre. Seca, oscura, pero inconfundible. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sangre? ¿De quién? ¿Qué había hecho Sofía? ¿O qué le habían hecho? La noche transcurrió en un velo de angustia. Sofía se negó a hablar, solo repetía entre sollozos que no podía decirme, que era demasiado peligroso, que papá no podía saberlo. La llevé a su habitación, la ayudé a cambiarse, inspeccioné su cuerpo en busca de heridas, pero no encontré nada más allá de un pequeño rasguño en su brazo, que ella atribuyó a una caída tonta. No le creí. Cada fibra de mi ser gritaba que algo terrible había sucedido. Pero su silencio era un muro impenetrable. Javier llegó a casa una hora más tarde, su habitual sonrisa cansada después de un largo día en el bufete. ¿Todo bien, mis amores?, preguntó, besándonos a ambas. Sofía se encogió ligeramente cuando él la abrazó, un movimiento casi imperceptible que solo yo noté. «Todo bien, cariño», mentí, mi voz sonando extrañamente normal. Sofía solo está un poco cansada. Tuvo un día largo en la escuela. Javier no pareció notar nada. O no quiso notarlo. Me miró con esos ojos profundos que siempre me habían transmitido seguridad, y por primera vez, sentí un escalofrío. ¿Era posible que yo no conociera realmente al hombre con quien compartía mi vida? ¿O era mi propia paranoia, alimentada por el miedo de Sofía, la que me estaba jugando una mala pasada? Esa noche,
Mientras Javier dormía plácidamente a mi lado, yo no pude conciliar el sueño. Cada sombra en la habitación parecía esconder un secreto, cada crujido de la casa, un presagio. La imagen de la mancha de sangre en la blusa de Sofía se repetía en mi mente una y otra vez. Y la frase, «Mamá, no le digas a papá», resonaba como un eco siniestro. ¿Qué secreto era tan grande que mi hija prefería cargarlo sola antes que compartirlo con su padre? ¿Y por qué ese secreto, de alguna manera, involucraba a Javier? La perfección de mi vida, de mi familia, se había resquebrajado. Y yo, Elena, la arquitecta, me vi de pie sobre los escombros, sin saber cómo reconstruir lo que se había roto. Los días siguientes se convirtieron en una tortura silenciosa. Mi hogar, antes un santuario de paz y armonía, se transformó en un campo de batalla invisible, donde cada mirada, cada palabra, cada silencio, estaba cargado de un significado oculto. Me convertí en una sombra, observando a Sofía y a Javier con una intensidad que rozaba la obsesión. Cada gesto de mi hija, cada suspiro, era analizado en busca de una pista. Cada movimiento de Javier, cada llamada telefónica, cada salida, era escrutado con una desconfianza que me carcomía por dentro. Sofía se había vuelto retraída. Sus risas, antes frecuentes, ahora eran escasas y forzadas. Pasaba horas encerrada en su habitación, y cuando salía, su mirada evitaba la mía, como si temiera que yo leyera en sus ojos el secreto que nos unía y nos separaba a la vez. Intenté hablar con ella varias veces, suavemente, con la promesa de que la protegería, pero ella solo negaba con la cabeza, susurrando, «No puedo, mamá. No puedo. Es por tu bien, por el de todos». Javier, por su parte, parecía ajeno a la tormenta que se gestaba bajo nuestro techo. O eso quería hacerme creer. Seguía con su rutina, el abogado exitoso, el padre cariñoso, el esposo atento. Pero ahora, cada una de sus acciones me parecía teñida de una ambigüedad inquietante. Una tarde, lo escuché hablar por teléfono en su estudio, la puerta entreabierta. Su voz era baja, casi un murmullo, y su tono, inusualmente tenso. «No, no puedo ahora. Te llamo más tarde. Esto es delicado». Colgó abruptamente cuando me acerqué, con una sonrisa forzada. «Solo un cliente complicado, cariño. Ya sabes cómo son». Antes, esa explicación me habría bastado. Ahora, solo alimentaba mi creciente paranoia. Mi primera sospecha, la más obvia, fue que Sofía estaba metida en problemas de adolescentes. Un novio secreto, quizás, uno que no aprobábamos. O malas compañías. La mancha de sangre. Una pelea. ¿Un accidente en una fiesta? Decidí empezar por ahí. Revisé su teléfono mientras dormía, algo que nunca antes habría hecho. Mensajes con sus amigas, fotos de la escuela, nada fuera de lo común. Excepto por un nombre, Marco. Un chico que no conocía. Sus mensajes eran escasos, pero uno en particular me llamó la atención. ¿Estás bien? Lo de anoche. Fue una locura. No le digas a nadie, Sofía. Mi corazón se aceleró. Lo de anoche. Fue una locura. ¿Era Marco el responsable de la mancha de sangre? ¿Estaba Sofía protegiéndolo? La idea, aunque dolorosa, me trajo un extraño alivio. Era un problema de adolescentes, algo que podíamos manejar. Algo que no involucraba a Javier. Decidí seguir a Sofía después de la escuela. La vi encontrarse con una de sus mejores amigas, Camila, en una cafetería. Me senté en una mesa discreta, observándolas. Parecían discutir, Sofía con los ojos llorosos, Camila con una expresión de preocupación. Cuando Sofía se fue, me acerqué a Camila. «Hola, Camila. Soy Elena, la mamá de Sofía». La chica se sobresaltó. «Señora Elena, hola». Dudó, nerviosa. «¿Está todo bien con Sofía? La veo un poco rara últimamente». Camila bajó la mirada. «Sí, señora. Es que... Bueno, no sé si deba decir nada». La animé, prometiéndole que solo quería ayudar a Sofía. «Es que... Sofía no tiene novio, señora. ¿Y lo de anoche?» Ella no me quiso decir qué pasó, solo que tenía mucho miedo. Y que no quería que su papá se enterara de algo. Pero no por ella, sino por él. Las últimas palabras de Camila me golpearon como un rayo. No por ella, sino por él.
Mi primera pista, la del novio problemático, se desvaneció, dejando al descubierto una verdad mucho más oscura y aterradora. La revelación de Camila me dejó helada. Si no era un novio, si no era un problema de Sofía, y si el miedo era, por él, por Javier. Entonces, ¿qué? La mancha de sangre, el silencio de Sofía, la tensión de Javier al teléfono. Todo comenzó a encajar en un patrón siniestro. Mi mente, la mente de una arquitecta que busca la lógica y la estructura, se negaba a aceptar lo que mis instintos gritaban. Pero no podía ignorarlo. Tenía que ir más allá. Esa noche, esperé a que Javier se durmiera profundamente. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba de la cama, mis pasos silenciosos en la oscuridad. Fui a su estudio, un lugar que siempre había respetado como su santuario privado. Encendí la lámpara de su escritorio, la luz tenue revelando pilas de documentos, libros de leyes y su laptop. La contraseña. Siempre la misma, nuestro aniversario. Mis dedos temblaron al teclearla. La pantalla se iluminó, y con ella, un mundo que me era completamente desconocido. No busqué correos románticos ni mensajes de texto comprometedores. Mi intuición me decía que el problema no era una infidelidad. Fui directamente a sus extractos bancarios, a sus movimientos financieros. Y lo que encontré me dejó sin aliento. Grandes sumas de dinero, transferencias inexplicables a cuentas desconocidas, retiros en efectivo que no cuadraban con nuestros gastos habituales. Y lo peor, préstamos. Préstamos de alto riesgo, con intereses exorbitantes, que se acumulaban como una bola de nieve. Javier, el abogado exitoso, el pilar de nuestra estabilidad, estaba sumido en una deuda colosal. Y lo estaba ocultando. No era un amante, era un abismo financiero. Mi esposo, el hombre que yo creía conocer, era un jugador, un adicto a las apuestas, o algo peor. La perfección de nuestra vida no era más que una fachada, y yo, Elena, había sido la arquitecta de mi propia ceguera. El shock fue tan grande que casi me caigo. Me aferré al escritorio, tratando de procesar la información. ¿Cómo era posible? ¿Cómo pude no darme cuenta? Los pequeños detalles, antes insignificantes, ahora cobraban un sentido macabro, su irritabilidad ocasional. Sus reuniones de última hora, que lo mantenían fuera de casa hasta tarde. Su insistencia en manejar nuestras finanzas, para no preocuparme. No era protección, era ocultamiento. Y Sofía. Sofía lo sabía. Por eso su miedo. Por eso su súplica. No era para protegerse a sí misma de una travesura, sino para proteger a su padre de las consecuencias de sus propios actos. O, peor aún, para protegerlo de algo o alguien que lo estaba extorsionando debido a esas deudas. Con el corazón en un puño, cerré la laptop de Javier. La verdad era mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. Mi esposo no era el hombre que yo creía. Y mi hija, mi dulce Sofía, estaba atrapada en una red de secretos y peligros que yo apenas comenzaba a desentrañar. El pedido, mamá, no le digas a papá, ya no era un misterio, sino una carga compartida. Y ahora, con esta nueva y terrible información, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar. Tenía que salvar a mi familia, incluso si eso significaba desenterrar verdades que preferiría no conocer. El siguiente paso era confrontar a Sofía, no para regañarla, sino para unir fuerzas. Para entender la magnitud del problema y, juntas, encontrar una solución. La ilusión de mi vida perfecta se había roto en 1000 pedazos, pero quizás, solo quizás, de esos fragmentos podría reconstruir algo más real, más fuerte, más verdadero. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, reflejo exacto de mi estado de ánimo. El peso de la noche, de las verdades descubiertas, se sentía como una losa sobre mi pecho. Javier se fue a trabajar con su habitual prisa, ajeno a la bomba de relojería que yo llevaba dentro. Esperé a que Sofía terminara de desayunar, su rostro aún marcado por la angustia, pero con una nueva determinación en mis ojos. No más rodeos. No más secretos entre nosotras. Sofía, comencé, mi voz firme pero suave, sé que no quieres hablar, pero anoche descubrí algo. Algo sobre papá. Sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de sorpresa y terror. Mamá, por favor. Intentó interrumpir, pero la detuve con un gesto. No, Sofía. Escúchame. Sé que papá tiene problemas financieros. Grandes problemas. Y sé que tú lo sabes.
Y sé que por eso me pediste que no le dijera nada. La última frase salió con un hilo de voz. La emoción contenida amenazando con desbordarse, Sofía me miró. Sus ojos verdes llenos de lágrimas que comenzaron a rodar por sus mejillas. Se levantó de la silla y corrió a abrazarme, un abrazo desesperado, lleno de alivio y culpa. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. No quería que te preocuparas. No quería que supieras. Sus palabras se ahogaban en sollozos. La abracé con fuerza, sintiendo como el muro entre nosotras se desmoronaba por fin. No tienes que disculparte, mi amor. Solo quiero que me cuentes todo. Necesito entender. Necesitamos entender, juntas. Nos sentamos en el sofá, y Sofía, entrecortadamente, comenzó a relatar la historia. No era un juego, no era una deuda de apuestas. Era algo mucho más oscuro. Papá tuvo un problema hace años, antes de que yo naciera. Un caso muy importante. Él falsificó unas pruebas para ganar. Dijo que era por el bien de la justicia, que el otro abogado era un criminal y que la verdad saldría a la luz de todos modos, pero que él necesitaba asegurarse. Alguien lo descubrió. Alguien que trabajó con él en ese entonces. Y ahora esa persona volvió. Lo está chantajeando, mamá. Le pide mucho dinero. Si no paga, lo va a denunciar. Papá perdería todo. Su carrera, su reputación. Todo. La revelación me dejó sin aliento. Javier, mi esposo, el hombre íntegro, el defensor de la justicia, había cometido un crimen. Y no solo eso, había vivido con ese secreto, con esa espada de Damocles sobre su cabeza, durante años. La mancha de sangre en la blusa de Sofía. ¿Y la sangre, Sofía? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Fue un accidente, mamá. El chantajista lo citó en un lugar apartado. Papá me pidió que lo acompañara, que lo esperara en el coche, por si acaso. Él no quería ir solo. Yo vi cómo lo golpeaban. Intenté ayudar, pero me empujaron. Me caí y me raspé el brazo. La sangre era mía. Papá me dijo que no dijera nada, que no me metiera. Que era peligroso. Pero yo no podía dejarlo solo. Y luego me pidió que no te dijera nada a ti. Que no te preocuparas. Que él lo arreglaría. El dolor y la rabia se mezclaron en mi pecho. Dolor por Sofía, por el terror que había vivido. Rabia por Javier, por su secreto, por habernos arrastrado a esto. Pero también una punzada de compasión. Él estaba solo, cargando con un peso insoportable. Y Sofía, en su inocencia y lealtad, había intentado protegerlo, asumiendo una carga que no le correspondía. No más secretos, Sofía, dije, tomando sus manos. Vamos a enfrentar esto juntas. Las tres. No podemos dejar que papá siga solo en esto. Y no podemos dejar que ese chantajista nos destruya. La mirada de Sofía se iluminó con una chispa de esperanza. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Decidimos que el silencio ya no era una opción. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino. Necesitábamos reunir todas las pruebas posibles, entender la magnitud de la extorsión. Sofía me contó los detalles que recordaba del encuentro, la descripción del chantajista, el lugar. Yo, con mi mente analítica, comencé a atar cabos. Los retiros de dinero, las transferencias. Todo apuntaba a un patrón. Necesitábamos confrontar a Javier, pero no con acusaciones, sino con apoyo. Con la promesa de que, a pesar de todo, éramos una familia. Esa noche, cuando Javier regresó a casa, el ambiente era diferente. Sofía y yo lo esperábamos en la sala, sentadas una al lado de la otra, nuestras manos entrelazadas. Él notó la tensión en el aire, su sonrisa habitual se desvaneció. ¿Pasa algo?, preguntó, su voz teñida de preocupación. Me puse de pie, mi corazón latiendo con fuerza, pero mi voz firme. Javier, sabemos que tienes problemas. Sabemos que necesitas ayuda. Y estamos aquí por ti. Su rostro palideció. Sus ojos se encontraron con los míos, luego con los de Sofía. La negación, la sorpresa, el miedo. Todas esas emociones cruzaron su rostro en un instante.
No sé de qué hablas, Elena, dijo, intentando mantener la compostura, pero su voz temblaba. Javier, intervino Sofía, su voz pequeña pero llena de determinación, sabemos lo del chantaje. Lo del caso. Lo de la sangre. Javier se quedó inmóvil, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Sus hombros se encorvaron, y el hombre fuerte y seguro que yo conocía se desmoronó ante mis ojos. Se sentó pesadamente en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Los sollozos comenzaron a sacudir su cuerpo. Era el sonido de un hombre que había cargado un peso insoportable durante demasiado tiempo, un hombre que finalmente se permitía ser vulnerable. Sofía y yo nos sentamos a su lado, una a cada lado, abrazándolo. No había reproches, solo la presencia silenciosa de nuestro amor y apoyo. Entre lágrimas, Javier confesó todo. El caso, la falsificación, el chantajista que había reaparecido de su pasado para destruir su vida. El miedo, la vergüenza, la desesperación que lo habían llevado a ocultarlo todo. No quería que supieran, dijo, su voz quebrada. No quería que me vieran así. Quería protegerlas. Le expliqué que, al intentar protegernos, nos había puesto en mayor peligro. Que los secretos, por bien intencionados que fueran, solo pudrían las relaciones. La conversación duró horas. Hablamos de las opciones, de las consecuencias. Decidimos que la única forma de romper el ciclo de extorsión era enfrentarlo de frente. Ir a la policía. Asumir las consecuencias de sus actos, por dolorosas que fueran. No sería fácil. La reputación de Javier se vería afectada, su carrera podría terminar. Pero al menos, la familia estaría unida, libre del yugo del chantaje y del peso de los secretos. Al día siguiente, fuimos a la policía. Javier, con Sofía y yo a su lado, relató su historia. Fue un proceso largo y doloroso, pero cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la libertad. El chantajista fue arrestado, y aunque el proceso legal de Javier aún estaba por comenzar, la paz que sentíamos como familia era inmensa. La familia perfecta que yo había construido se había deshecho. Sí. Pero en su lugar, había surgido algo mucho más valioso, una familia real. Imperfecta, pero unida por la honestidad, la resiliencia y un amor incondicional. Miré a Sofía, que ahora sonreía con una ligereza que no le veía desde hacía semanas. Y luego a Javier, cuyos ojos, aunque cansados, brillaban con una nueva esperanza. Me di cuenta de que la frase de mi hija, mamá, no le digas a papá, casi destruyó nuestra familia. Pero, en el final, fue la única cosa que pudo salvarnos. Porque nos forzó a parar de fingir. Y yo, Elena, la arquitecta de vidas, finalmente entendí que el secreto más peligroso no era lo que mi hija quería esconder, sino lo que mi marido y yo escondíamos de nosotros mismos, la frágil ilusión de perfección. La vida no era un plano perfecto, sino un lienzo en constante construcción, lleno de imperfecciones, pero también de la belleza cruda y honesta de la verdad. Y estábamos listos para construirla de nuevo, ladrillo a ladrillo, con cimientos mucho más sólidos esta vez. El eco de las palabras de Sofía, mamá, no le digas a papá, se había incrustado en cada rincón de mi mente, resonando con una persistencia que me impedía encontrar la paz. Mi vida, antes una sinfonía perfectamente orquestada, se había convertido en una disonancia constante. Cada objeto en nuestra casa, cada fotografía familiar, cada recuerdo de la felicidad que creía poseer, ahora parecía una burla, una fachada cuidadosamente construida para ocultar una verdad incómoda. Yo, Elena, la mujer que se enorgullecía de su capacidad para organizar, para prever, para controlar, me sentía de repente a la deriva. En un océano de incertidumbre, la mancha de sangre en la blusa de Sofía era un fantasma que me perseguía. No era grande, apenas una pequeña marca oscura, pero su presencia era monumental. ¿Cómo podía una simple mancha tener tanto poder para desestabilizar mi mundo? La llevé al lavadero, la froté con jabón, con la esperanza de que, al desaparecer la mancha, también lo hiciera la pesadilla. Pero no. La imagen se había grabado en mi retina, y el olor metálico, aunque inexistente, persistía en mi imaginación. Era el presagio de algo mucho más profundo, algo que mi hija, en su desesperación, me había confiado. Los días se arrastraban, cada hora una eternidad. Observaba a Sofía con una mezcla de amor, preocupación y una creciente frustración. Intentaba acercarme, preguntarle sobre su día, sobre sus amigos, sobre cualquier cosa que pudiera abrir una brecha en su silencio. Pero ella era un libro cerrado, sus respuestas monosilábicas, su mirada evasiva. Era como si la Sofía que yo conocía, la Sofía risueña y parlanchina,
hubiera sido reemplazada por una extraña, una versión sombría de sí misma. Su apetito disminuyó, sus noches se poblaron de pesadillas silenciosas que la hacían despertar sobresaltada. Y sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora reflejaban una tristeza profunda, una carga que era demasiado pesada para sus 16 años. Javier, por otro lado, parecía inmerso en su propio mundo. Su trabajo en el bufete de abogados, siempre exigente, ahora lo absorbía por completo. Llegaba tarde, a menudo con el ceño fruncido, y se encerraba en su estudio con el pretexto de casos urgentes. Antes, yo habría aceptado sus explicaciones sin dudar. Ahora, cada palabra suya era analizada, cada gesto, diseccionado. ¿Era su cansancio genuino o una máscara para ocultar algo? ¿Eran sus casos urgentes realmente tan apremiantes, o había algo más que lo mantenía alejado de casa, de nosotras? Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando, los tres, en un silencio incómodo que yo intentaba romper con preguntas triviales sobre la escuela de Sofía o el trabajo de Javier. De repente, el teléfono de Javier vibró. Él lo miró, y su rostro, antes relajado, se tensó. Se excusó, diciendo que era una llamada importante, y se levantó para atenderla en el pasillo. Pero no cerró la puerta por completo. Pude escuchar fragmentos de su conversación, susurros tensos, palabras como plazo, consecuencias, no puedo fallar. Y luego, un tono de voz que nunca le había oído, una mezcla de miedo y desesperación. Cuando regresó a la mesa, su sonrisa era forzada, sus ojos, inquietos. Todo en orden, solo un pequeño contratiempo, dijo, intentando sonar despreocupado. Pero yo ya no era la misma Elena ingenua. La semilla de la duda había germinado, y ahora, sus raíces se extendían por todo mi ser. La decisión de investigar no fue impulsiva, sino una lenta y dolorosa conclusión. No podía vivir con la incertidumbre, con el miedo constante. Mi instinto maternal me gritaba que Sofía estaba en peligro, y que Javier, por alguna razón, era parte de ese peligro, ya sea como víctima o como perpetrador. Necesitaba la verdad, por muy dolorosa que fuera. Necesitaba entender qué había detrás de la súplica de mi hija, qué secreto era tan poderoso como para romper la confianza de nuestra familia. Fue entonces cuando encontré el recibo. No estaba en el cuarto de Sofía, sino en el bolsillo de una chaqueta de Javier que yo estaba a punto de llevar a la tintorería. Un recibo de una joyería de lujo, por un reloj de hombre extremadamente caro. La fecha era de hacía apenas unos días. ¿Un regalo? ¿Para quién? No era nuestro aniversario, ni su cumpleaños, ni ninguna ocasión especial. Y lo más inquietante, no había rastro de ese reloj en casa. Javier siempre usaba el mismo reloj, un clásico que le había regalado yo. Este nuevo reloj, este gasto exorbitante y misterioso, era una pieza que no encajaba en el rompecabezas de nuestra vida perfecta. Era la primera grieta visible en la fachada, la prueba tangible de que algo, o alguien, estaba desequilibrando la balanza. Este hallazgo me impulsó de la preocupación pasiva a la acción decidida. No podía seguir esperando. Tenía que descubrir la verdad, por el bien de Sofía, por el bien de mi familia, y por mi propia cordura. El recibo del reloj de lujo se convirtió en mi obsesión. Era la punta del iceberg, la confirmación de que mis sospechas no eran infundadas. La imagen de Javier, el hombre íntegro y predecible, se desdibujaba, revelando contornos de un extraño. Mi hogar, antes mi refugio, se había transformado en un escenario de espionaje doméstico. Cada conversación, cada silencio, cada objeto. Era una potencial pista, un fragmento de la verdad que se me escapaba, mi primera línea de investigación. Como ya mencioné, fue la más obvia, Sofía y un posible novio problemático. La mención de Marco en su teléfono, aunque escasa, fue suficiente para encender una alarma. Me sentía culpable al invadir su privacidad, pero el miedo por su seguridad era más fuerte que cualquier escrúpulo. Revisé sus redes sociales, sus mensajes, buscando cualquier indicio de una relación secreta o de malas compañías. Encontré fotos con sus amigas, publicaciones sobre la escuela, memes adolescentes. Nada que indicara un comportamiento problemático. Excepto por la persistente ausencia de Marco en cualquier foto o mención pública. Era un fantasma digital, una presencia que solo existía en los mensajes privados. La conversación con Camila en la cafetería fue un punto de inflexión. Sus palabras, no por ella, sino por él, resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. La idea de que Sofía estuviera protegiendo a Javier, y no a sí misma, cambió por completo mi perspectiva.
Ya no buscaba un problema adolescente, sino un secreto de adulto, un secreto que Javier había guardado celosamente y que ahora amenazaba con destruirnos a todos. La mancha de sangre, el miedo de Sofía, el comportamiento errático de Javier. Todo apuntaba a una dirección mucho más oscura que una simple travesura juvenil. La noche en que decidí entrar al estudio de Javier fue una de las más difíciles de mi vida. Cada paso hacia su santuario privado era un acto de traición, una violación de la confianza que creía que nos unía. Pero la necesidad de saber era imperiosa. Mis manos temblaban mientras tecleaba la fecha de nuestro aniversario en su laptop. La pantalla se iluminó, revelando un universo de números y transacciones que me eran ajenos. No era la infidelidad lo que buscaba, sino la verdad detrás del miedo de Sofía. Y lo que encontré fue mucho peor que cualquier aventura amorosa. Los extractos bancarios eran un laberinto de cifras alarmantes. Grandes sumas de dinero desaparecían de nuestras cuentas conjuntas, transferencias a nombres desconocidos, retiros en efectivo que ascendían a miles de euros. Y luego, los préstamos. No eran préstamos bancarios convencionales, sino de entidades financieras de dudosa reputación, con intereses que harían palidecer a cualquier usurero. La magnitud de la deuda era abrumadora, un agujero negro que amenazaba con tragarnos a todos. Javier, el abogado exitoso, el pilar de nuestra estabilidad financiera. Estaba sumido en una espiral de ruina, mi mente, entrenada para la lógica y la resolución de problemas. Intentaba encontrar una explicación racional. ¿Juegos de azar? ¿Una inversión fallida? ¿Una adicción secreta? Cada posibilidad era más dolorosa que la anterior. Pero la pieza que faltaba, la que conectaba todo, era la extorsión. ¿El recibo del reloj de lujo era un pago? ¿Un intento desesperado de comprar silencio? La idea de que mi esposo estuviera siendo chantajeado. De que viviera bajo la amenaza constante de un secreto oscuro. Me heló la sangre, recordé las palabras de Camila, no por ella, sino por él. Sofía no estaba protegiendo un secreto propio, sino el de su padre. Y ese secreto, ahora lo entendía, era la razón de su terror. Ella había sido testigo de algo, o había descubierto algo, que la había llevado a hacer ese pacto de silencio conmigo. El peso de esa revelación, la comprensión de que mi hija había cargado con esa carga sola, intentando proteger a su padre y a nuestra familia, me llenó de una mezcla de admiración y una profunda tristeza. Cerré la laptop de Javier con un clic que resonó en el silencio de la noche. La verdad era un monstruo de 1000 cabezas, y yo apenas había visto la primera. Mi esposo no era el hombre que yo creía, y mi familia, la fortaleza que yo había construido, estaba edificada sobre arenas movedizas. Pero ahora, armada con esta información, ya no era una víctima pasiva. Era una madre, una esposa, una mujer que estaba dispuesta a luchar por su familia, incluso si eso significaba desenterrar verdades que preferiría no conocer. El siguiente paso era crucial, confrontar a Sofía, no con reproches, sino con la promesa de una alianza. Juntas, podríamos desentrañar el misterio y encontrar una salida a este laberinto de secretos y mentiras. La conversación con Sofía a la mañana siguiente fue un torbellino de emociones. Sus lágrimas, sus sollozos, su alivio al compartir la carga, todo me confirmó que había tomado la decisión correcta al investigar. Mi hija, mi dulce Sofía, había sido una heroína silenciosa, cargando con un secreto que la estaba consumiendo. Y ahora, por fin, podíamos enfrentarlo juntas, su relato sobre el caso de Javier, la falsificación de pruebas, el chantajista que había reaparecido del pasado. Cada palabra era un golpe, una revelación que desdibujaba aún más la imagen del hombre que yo creía conocer. Javier, el defensor de la justicia, el hombre de principios, había comprometido su integridad de la manera más fundamental. Y lo había hecho, según Sofía, por una retorcida idea de justicia, creyendo que el fin justificaba los medios. Pero los medios, en este caso, habían creado un monstruo que ahora amenazaba con devorarnos a todos. La descripción del encuentro con el chantajista, la violencia, la sangre. Mi corazón se encogió al imaginar a mi hija presenciando tal escena. Papá me pidió que lo acompañara, que lo esperara en el coche, por si acaso. Esa frase se repetía en mi mente. ¿Cómo pudo Javier exponer a nuestra hija a tal peligro? ¿Cómo pudo pedirle que guardara un secreto tan oscuro, tan peligroso? La rabia, una emoción que rara vez me permitía sentir, comenzó a burbujear en mi interior. Pero debajo de la rabia, había una profunda tristeza. Una compasión por el hombre que, en su desesperación, había cavado un pozo tan profundo para sí mismo y para su familia.
No más secretos. Sofía, repetí, mi voz llena de una nueva determinación. Vamos a enfrentar esto juntas. Las tres. La idea de incluir a Javier en esta alianza, de confrontarlo no con acusaciones sino con apoyo, era un riesgo. Pero era un riesgo que estábamos dispuestas a correr. La verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la verdadera libertad. Hacia la reconstrucción de nuestra familia sobre cimientos de honestidad y confianza, decidimos que el primer paso era reunir toda la información posible sobre el chantajista. Sofía recordaba detalles del lugar del encuentro, una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. También recordaba la descripción del hombre, alto, corpulento, con una cicatriz distintiva en la mejilla. Con esta información, y con los datos de las transferencias bancarias que había encontrado en la laptop de Javier, teníamos un punto de partida. Mi mente analítica, la mente de la arquitecta, se puso en marcha, construyendo un plan, un camino a seguir en medio del caos. La espera de Javier esa noche fue tensa. Sofía y yo nos sentamos en el sofá, nuestras manos entrelazadas, una fuente de fuerza mutua. Cuando entró por la puerta, su sonrisa habitual se desvaneció al vernos. Sabía que algo estaba mal. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Javier, comencé, mi voz firme, sabemos que tienes problemas. Sabemos que necesitas ayuda. Y estamos aquí por ti. Sus ojos, antes llenos de una falsa seguridad, ahora reflejaban el miedo y la vergüenza que había intentado ocultar. Se desplomó en el sofá, sus hombros encorvados, el peso de sus secretos finalmente aplastándolo. Su confesión fue un torrente de dolor y arrepentimiento. El caso, la falsificación, el chantajista que había reaparecido como un fantasma de su pasado. El miedo a perderlo todo, a decepcionarnos, a destruir la imagen de perfección que tanto se había esforzado en construir. No quería que supieran, sollozó, no quería que me vieran así. Quería protegerlas. Le expliqué que, al intentar protegernos con secretos, solo había logrado ponernos en mayor peligro. Que la verdadera protección venía de la honestidad, de la confianza, de la capacidad de enfrentar los problemas juntos. La conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada. Hablamos de las opciones, de las consecuencias. La idea de ir a la policía, de exponer su crimen, de arriesgar su carrera y su reputación, era aterradora para Javier. Pero Sofía y yo le aseguramos que no estaría solo. Que lo apoyaríamos, sin importar las consecuencias. Que la integridad de nuestra familia era más importante que cualquier reputación o éxito profesional. Fue un momento de catarsis, de liberación. El yugo del secreto se rompió, y en su lugar, surgió una nueva forma de amor, una más profunda, más real, forjada en la adversidad. Al día siguiente, fuimos a la policía. Javier, con Sofía y yo a su lado, relató su historia. Fue un proceso largo y doloroso, lleno de preguntas incómodas y de la cruda realidad de sus acciones. Pero cada palabra que salía de su boca era un paso hacia la libertad, hacia la reconstrucción de su propia integridad. El chantajista fue arrestado, y aunque el proceso legal de Javier aún estaba por comenzar, la paz que sentíamos como familia era inmensa. La familia perfecta que yo había construido se había deshecho. Sí. Pero en su lugar, había surgido algo mucho más valioso, una familia real. Imperfecta, pero unida por la honestidad, la resiliencia y un amor incondicional. Miré a Sofía, que ahora sonreía con una ligereza que no le veía desde hacía semanas. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora brillaban con una nueva esperanza. Y luego a Javier, cuyos ojos, aunque cansados, reflejaban una paz que no le había visto en años. Me di cuenta de que la frase de mi hija, mamá, no le digas a papá, casi destruyó nuestra familia. Pero, en el final, fue la única cosa que pudo salvarnos. Porque nos forzó a parar de fingir. Nos obligó a mirar más allá de la superficie, a confrontar nuestras propias ilusiones de perfección. Y yo, Elena, la arquitecta de vidas, finalmente entendí que el secreto más peligroso no era lo que mi hija quería esconder, sino lo que mi marido y yo escondíamos de nosotros mismos, la frágil ilusión de perfección. La vida no era un plano perfecto, sino un lienzo en constante construcción, lleno de imperfecciones, de cicatrices, pero también de la belleza cruda y honesta de la verdad. Y estábamos listos para construirla de nuevo. Ladrillo a ladrillo, con cimientos mucho más sólidos esta vez. Cimientos de amor incondicional, de honestidad brutal y de una fe inquebrantable en la capacidad de nuestra familia para superar cualquier adversidad. La historia de nuestra familia no había terminado, solo había comenzado un nuevo capítulo, uno más real, más humano,
y, en última instancia, mucho más fuerte.